Masejet Kiddushin, Daf Pei Alef, Amud Alef, 81a, primera línea. Dice la Gemara, Amar Rav Yehuda, Amar Rav Lo Shanu, Ela Ba'ir, Aval Baderech ad sheyu shelosha, Shema yitzarech echad mehem leashtin, venimtza echad mityachev im haerva. Rav Yehuda, nombre de Rav, se enfoca en lo que mencionamos en la Mishnah, la clase anterior. En la clase anterior mencionamos en la Mishnah de que un hombre no se puede aislar, no puede tener hijud con una mujer. Y un hombre tampoco puede aislarse con dos mujeres. Pero mencionamos de que dos hombres sí se pueden aislar con una mujer. No hay prohibición de hijud en este caso. Ya explicamos el porqué en la clase anterior. Viene Rav Yehuda, nombre de Rav, y nos dice lo siguiente. Todo lo que mencionamos, que dos hombres se pueden aislar con una mujer, es únicamente cuando se encuentran ellos dentro de la ciudad. Pero si se encuentran fuera de la ciudad, en el camino, en el campo, fuera de la ciudad, ahí va a ser necesario 3 hombres y una mujer para permitir. Y no se va a permitir con 2 hombres y una mujer, sino nada más con ¿cuántos? 3. ¿Por qué? Porque puede ser, si hay nada más 2 hombres y una mujer, puede ser que uno de ellos quiera ir al baño, quiera hacer sus necesidades. Y para hacer sus necesidades no puede hacerla ahí enfrente de sus compañeros, sino se va a tener que alejar. Y cuando se aleje, va a dejar a su compañero hombre junto con la señora, y va a estar un hombre con una mujer, lo cual está prohibido. Entonces, para que no llegue a pasar esa situación, cuando es fuera de la ciudad, decimos que tienen que haber ¿cuántos hombres como mínimo? 3. De tal manera que también si uno de ellos necesita ir al baño y se aleja, van a quedar 2 hombres con una mujer, lo cual está permitido. Importante aclarar que, como dijimos, esto es únicamente fuera de la ciudad. Pero dentro de la ciudad no es necesario 3 hombres, sino suficiente 2 hombres. Pero me puedes preguntar, pero también dentro de la ciudad puede ser que uno se aleje a hacer sus necesidades. La respuesta es, sí, puede ser que uno quiera hacer sus necesidades, pero no se va a alejar. Porque dentro de la ciudad hay muchos lugares, se puede poner detrás de una pared o algo por el estilo para hacer sus necesidades, y ya que no se va a alejar, no va a dejar aislado a un solo hombre con la mujer, porque siempre va a estar cercano a ellos. Entonces siempre va a haber 2 hombres con una mujer, y por lo tanto dentro de la ciudad está permitido. Pero repito, fuera de la ciudad, 3 hombres y una mujer. Ahí es cuando está permitido. Dice la Gemara, Neima Mesaya Ale, Mosrim lo shenet talmidei chachamim shema yavo alea baderech. 3 veiu hatelata. Viene la Gemara e intenta traer una prueba a favor de lo que dijo Rav Yehuda en nombre de Rav. Que fuera de la ciudad, ¿cuántos necesitas? En el camino, fuera de la ciudad, necesitas para que esté permitido 3 hombres y una mujer. ¿Cuál es la prueba? De la Mishnah, de una Mishnah Masejet Sotá, la cual mencionamos al final de la clase anterior y explicamos. Y la menciono brevemente. Una mujer sotá, hay que subirla al Bet Hamikdash para que tome las aguas amargas. Mea marim, y así verifique si efectivamente esta mujer casada tuvo relaciones con un segundo hombre o no. Se borraba el nombre de Dios en esas aguas y ya se lo tomaba. Ahorita, si estaban fuera de Jerusalén, el esposo llevaba a la esposa a Jerusalén, caminaba fuera de la ciudad hasta que llegaba ¿a dónde? A Jerusalén. Nos dice la Mishnah que el hombre no iba solo, sino iba con 2 personas adicionales, 2 talmidei chachamim, 2 personas que sherim y ereshamayim, temerosas de Dios. ¿Sí? Dice la Gemara. ¿Y por qué? Porque sospechamos, ¿por qué necesitamos poner a esas 2 personas? Shema yavo alea baderech, para asegurarnos y que no tengamos que sospechar de que el esposo tuvo relaciones con ella en el camino, durante, lo cual está prohibido. No nada más está prohibido no nada más que está prohibido si es que lo tuvo, no nada más que se dio una prohibición, sino que si lo tuvo no puede ella tomar las aguas después, porque no tiene efecto, como explicamos en la clase anterior. Pero de todas formas vemos en esta Mishnah que ¿cuántos hombres hay en el camino? Está ella, está su esposo y está 2 personas adicionalmente que sherim. ¿Cuántos hombres hay? 3 hombres y una mujer. Mashma, que cuando se permite fuera de la ciudad aislarse con una mujer, cuando hay mínimo de 3 hombres. Como dijo Rav Yehuda en nombre de Rav, aquí tenemos una prueba. Sin embargo, la Gemara dice, no hay prueba. Hatam kieji de nevu alea sade. Dice la Gemara, no señor. La razón, no hay prueba. No es que vemos algo contrario. Dice, la Gemara responde, no hay prueba de ahí. ¿Por qué? Porque en verdad puede ser que también fuera de la ciudad hubiese sido suficiente. ¿Cuántos hombres? 2. Porque ahí necesitas al esposo más 2 personas adicionales. Dice, no porque es lo mínimo para aislarse con una mujer. Porque como dije, puede ser que lo mínimo para aislarse con una mujer también fuera de la ciudad, ¿cuánto es? 2 nada más. La razón que aquí necesitas al esposo más 2 personas es porque estas 2 personas, una de sus funciones es dar testimonio posteriormente de que este hombre tuvo o no tuvo relaciones con la mujer, ¿sí?
y el hombre, el esposo, ¿sí? No puede dar testimonio sobre él mismo, entonces necesitas que dos personas adicionales a él. Por eso es que necesitas dos personas adicionales a él, y no por el tema de Yihud. Si hubiese sido por el tema de Yihud, puede ser que hubiese sido suficiente el esposo y un hombre más. Y aquí la razón que se necesitan el esposo y dos más es porque esos dos lo necesitamos como testigo de que no tuvieron relaciones en el camino. Entonces no hay prueba. Sigue diciendo la Gemara. Rab Rabiudabu Kazli Beorja. Ave Kazla y Tetacamayu. Amarle Rable Rabiudá. Dal Karaech Mikame Gehinom. Amarle Beamar Hude Amar Beksherim Shapirdami. Amarle Miyeimar de Beksherim que gonana Beat. Ela que gonmai que gon Rabbi Haninabar Papi Behaberab. Escuchen esta historia que pasó. Dice la Gemara lo siguiente. Estaba Rab y Rabiudá. Dos jajamim. Uno se llamaba Rab y el otro se llamaba Rabiudá. Estaban caminando en el camino, ¿sí? Y había una señora que estaba caminando por delante de ellos, ¿sí? Vino Rab y le dijo a Rabiudá: levantemos nuestras piernas del infierno. O sea, adelantemos a la señora porque esto es un yetzer hará muy grande, ¿sí? Porque estamos básicamente en el camino, no hay nadie aquí, estamos aisladas con ellas, adelantémonos para no verla y no caer en el pecado. Le dice Rabiudá a Rab: pero no entiendo, tú me dijiste, que como vimos en la clase anterior, que cuando hay dos hombres y una mujer, en la Mishnah vimos que cuando hay dos hombres y una mujer, no hay problema de aislarse, ¿sí? Y tú me dijiste que eso es nada más en Kesherim, y nosotros aparentemente que somos Kesherim, somos Tzadikim, somos todo bien. Le responde Rab a Rabiudá: ¿y quién te dijo que Kesherim como nosotros? Puede ser que necesitas otro nivel. Se le preguntó él: entonces, ¿como quién? Te voy a decir como quién. Como Rabbi Hanina Bar Papi y sus compañeros. Que no nada más era gente Kesherim y gente Tzadikim, sino que nos consta que ellos también pasaron por algo así, que tuvieron un yetzer hará muy grande y pudieron conquistar a su instinto. Eso es cuando de verdad tienen título de Kesherim. Pero nosotros, aunque somos Tzadikim, dice Rabbi y Rabiudá, dicen sobre ellos mismos, aunque somos Tzadikim y todo, como no hemos pasado por un momento así, no podemos asegurarnos que no vamos a caer en esto. O sea que aprovecho y digo que aquí vemos que el concepto de Kesherim no es nada más Tzadikim, Hajamim, Rabbanim y eso, sino que Kesherim y que ya pasaron por un momento así, pudieron aguantarse y conquistar a su instinto negativo. Seguimos. Amar Rav, Malkim al Yihud ve'en osrim al Yihud. Amar Rav shelo amran ela beihud penuya, val beihud de shetish lo. Shelo tehe motzila al banea. Marzutra Malke Umachriz, Amarle Rab Nachman y Parhati ale Rabashe, Marnami Lilki Belachriz, Amarle Ika de Shama Beha, Velo Shama Beha. La Gemara nos trae otra alajá respecto al Yihud, respecto a aislarse. Dice Rab: una persona que se aísla con una mujer, lo cual está prohibido, un hombre con una mujer, ¿sí? ¿Por qué está prohibido? No porque es una prohibición de la Torah, sino porque puede ser que tengan una relación, ¿sí? Una persona que transgredió esta prohibición y se aisló un hombre con una mujer, recibe Makat Mardut, latigazos de Rabbanán, Malkut de Rabbanán, ¿sí? Por la prohibición de Yihud, pero, si esta mujer está casada con un hombre y se aisló con otro hombre, no por el simple hecho que se aisló, la prohibimos ahorita para su esposo, ¿sí? O sea, sí le damos el Malkut de Rabbanán, Makat Mardut, pero no es tan contundente el hecho que se aislaron para decirnos que seguro tuvieron relaciones y por ende, si está casada, está prohibida para su esposo. Así nos dice Rab. Viene Rabashe y nos dice que todo esto que mencionamos, que se le da malkut, ¿sí? Cuando se aíslan, ¿sí? Eso sí, es únicamente cuando se aisló un hombre con una mujer soltera. Pero si se aisló un hombre con una mujer casada, no damos malkut. ¿Por qué? Porque si tú das ese malkut, si tú das makat mardut, la gente va a pensar: ¿por qué estás dando makat mardut? Ah, porque seguramente pecó. Entonces, si al final después tuvo hijos, mamzerim, van a sacar mal nombre. ¿Sí? Entonces, por eso nos dice Rabashe que todo lo que decimos que se da el makat mardut es únicamente cuando un hombre se aisló con una mujer soltera. Pero si se aisló con una mujer casada, no le damos el castigo clásico. ¿Para qué? Para que no saquen un rumor negativo e incorrecto sobre ella, diciendo que le dieron makat mardut. ¿Por qué? Porque tuvo relaciones, no porque se aisló, porque tuvo relaciones. Y van a decir que los hijos seguramente es de esa relación y son mamzerim. Por eso no se da makat mardut en una mujer, cuando un hombre se aisló con una mujer casada. Sin embargo, la Gemara, así dice Rabashe, sin embargo, la Gemara trae la opinión de Marzutra y dice que Marzutra sí daba makat mardut cuando la mujer estaba, cuando un hombre se aisló con una mujer, inclusive casada.
Y después de Makat Mardut, él anunciaba en voz alta que la razón que está dando el Makat Mardut no es porque hubo una relación, sino por el simple hecho que hubo Yehud, y así no va a haber las de Mamzerim. Le preguntó Ranahman y Parati a Rabashé, ¿por qué tú no haces esta solución también? Da Malkut y anuncia en voz alta que estás dando Malkut, no porque hubo una relación, sino porque se aislaron, no porque hubo una relación, y así no va a haber Hashash las de Mamzerim. Respondió Rabashé, te voy a explicar por qué esto no sirve. Porque puede ser que hay gente que va a ver que le diste Makat Mardut, pero no va a escuchar, aunque lo vas a anunciar, pero hay gente que vio el Makat Mardut y se fue, ¿sí? O hay gente que va a ver los dos, pero va a anunciar de una parte y no de la otra parte. Entonces se van a quedar con el Makat Mardut y no se van a quedar con los latigazos y no se van a quedar con el anuncio que hizo. Entonces ahí va a haber Hashash Mamzerut. Por eso no sirve, por eso decimos de que esa solución no sirve según Rabashé. Y por eso Rabashé opina que cuando es una mujer casada que se aisló, no le damos Makat Mardut para que no haya tema las de Mamzeri. Sigue diciendo la Gemara, Marrav Malkim al Loto va Shemoa. Sheneemar al Banai ki Loto va Shemoa. Marzutra motilav será al Katfe. Umakrile al Banai. Dice Rab, se da Makat Malkut, Makat Mardut, latigazos de Rapanán, cuando hay malos rumores sobre una persona. Una persona que tiene malos rumores, por el hecho que tiene malos rumores, se le da Makat Mardut, cuando es en público el rumor ese, ¿sí? Si se publicó que le estás transgrediendo pecados, es porque algo ahí, por ejemplo, que se publicó que él no es tan recatado con temas promiscuos y demás, ¿sí? Se le da Makat Mardut. ¿Y dónde lo aprendemos? De un versículo en Shemuel. El versículo en Shemuel dice, Al Banai, al es no, ¿sí? Un lav, como si fuese, es un rebe, ¿sí? Es como una smachta. Al Banai, no, un lav. Loto va Shemuna, no hay buenos rumores. Mashma que hay una prohibición, un lav, por malos rumores. Y la Gemara comenta que efectivamente Marzutra, cuando le daba latigazos Makat Mardut de Rabbanán a una persona que tenía malos rumores, ¿sí? Él le daba los latigazos, ¿sí? Le daba los latigazos y decía el versículo este que mencionamos, Al Banai. ¿Por qué? Explico, porque cuando alguien transgrede inclusive algo que hay una consecuencia de Malkut de Oraitá, se le da el Malkut y se explica y se menciona el versículo, la fuente del pecado que transgredió. Está aquí, por ejemplo, y transgredió una prohibición que está escrito en la Torá de Elav. ¿Ah? Sí, de Kashrut. Entonces se le daba latigazos y se decía el versículo por el cual se merece el latigazo. Entonces aquí también Marzutra daba los latigazos, ¿sí? Y daba los latigazos, en este caso de rumor negativo, y mencionaba el versículo de la fuente que acabamos de mencionar, Al Banai, Kiloto va Shemuel, el versículo en Shemuel. Seguimos. Amar Rabba alaba ir en Hosheshim Mishum Ihud. Escuchen lo que nos dice Rabba. Rabba nos dice lo siguiente. ¿Sí? Un segundito. Acabamos de mencionar antes que cuando se aísla un hombre con una mujer se le da Makat Mardut, latigazos de Rabbanán. Dice Rabba, esto es únicamente cuando el esposo real de la mujer, ¿sí?, está fuera de la ciudad. Pero si está dentro de la ciudad, en la misma ciudad en la cual ella se encuentra, de tal manera que el hombre puede llegar en cualquier segundo a la casa donde ella se está encerrando, se está aislando con el hombre, en este caso no hay prohibición de Ihud, no hay prohibición que un segundo hombre se aísle con la mujer en la casa de ella. ¿Por qué? Porque el hombre puede llegar, porque el esposo puede llegar en cualquier segundo, ¿sí? Y no tenemos que sospechar de que van a tener relaciones. Toda la prohibición de Ihud de aislarse es para que no tengan relaciones, pero aquí por si no tenemos que sospechar relaciones. ¿Por qué? Porque en cualquier segundo puede venir el esposo porque está dentro de la ciudad. Así dice Rabba, y por ende no va a recibir Makat Mardut, ¿sí? Amar Rabbi Yosef, Petach Patuach Lirshut Arabim en Hosheshim Mishum Ihud. Otra alajá que nos dice Rabbi Yosef, también sí, aparentemente es la explicación, también si el esposo está fuera de la ciudad, pero si la puerta de la casa de la mujer está abierta, ¿sí?, sobre la calle, ahí, aunque el esposo esté fuera de la ciudad, decimos que ¿qué? Decimos de que no hay problema de Ihud, porque no van a tener relaciones, porque cualquier persona puede entrar. Entonces no hay problema y tampoco hay Makat Mardut en ese caso si un segundo hombre se aísla con ella. Importante aclarar, hay más loquet en los Rishonim aquí, si cuando dice aquí una puerta abierta, es que literal la puerta tiene que estar abierta o que es suficiente que esté cerrada, pero que cualquier persona puede entrar de afuera. ¿Sí? Seguimos. Rabbi Bikla lebe Rabbi Yosef, Batar de Karaj Rifta, Amar Leu Shekole Dargam Mituteh Bibi. Ve'amar Rabba Ba'ala Ba'ir en Hosheshim Mishum Ihud, Shani Rabbi de Shushbinte, Havai Begaisabel. La Gemara trae una historia
que es la siguiente. Rav Bibi fue invitado a casa de Rav Yosef. En la casa de Rav Yosef, ¿quién estaba? Estaba Rav Yosef con la esposa. Y Rav Bibi fue invitado a la casa. En esa casa habían 2 pisos. En el segundo piso, en el superior, comían. ¿Sí? Y después, ¿qué pasó? Bajaban a la casa y a descansar. ¿Sí? Entonces fueron a comer ¿en dónde? Los 3, Rav Yosef, Rav Bibi y la esposa de Rav Yosef estaban comiendo ¿en dónde? En el segundo piso. Bueno, después de acabar de comer, bajan. Baja, pero ¿quién baja? Rav Yosef con su esposa. Cuando baja con Rav Yosef con su esposa, Rav Bibi parece que se quiere quedar en la casa un poquito más, pero Rav Yosef tiene que salir. Entonces, ¿qué hace Rav Yosef? Baja con su esposa y saca la escalera. De tal manera que ahorita es imposible que Rav Bibi venga y esté y tenga relaciones con la mujer que se encuentra abajo, y la mujer tampoco puede subir hacia arriba. ¿Sí? Así le dijo Rav Yosef a su sirviente, saca la escalera y así no va a haber ese problema. Y la Gemara pregunta, pero no me cuadra, ¿por qué hizo esto? Si Rabá dijo, como acabamos de decir ahorita, que si el esposo está dentro de la ciudad, puede aislarse, no hay ningún problema. Y Rav Yosef iba a salir fuera de la casa, pero iba a estar ¿dónde? Dentro de la ciudad. Dice la Gemara, sí, eso normalmente está permitido, pero cuando hay una persona, un hombre de mucha confianza, como Rav Bibi, que era parte de la casa, iba mucho y era muy amigo, era un amigo cercano de la familia, pues en ese caso, aunque el esposo está dentro de la ciudad, va a estar prohibido. Por eso tuvo que decir que quiten la escalera que une al primero y al segundo piso. Seguimos. Amar Rav Kahana, anashimi bachutz venashimi bifnim en chosheshim mishum ihud. Anashimi bifnim venashimi bachutz chosheshim mishum ihud. Bematniti tana ibcha. Amar Abaye hashta de Amar Rav Kahana achi betana matniti ibcha ana naaved lechombra. Escuchen lo que dice Rav Kahana. Dice Rav Kahana lo siguiente. ¿Qué pasa si hay 2 cuartos? Uno dentro del otro. O sea, para entrar al inferior, al interno, ¿sí? No al inferior, al interno, hay que pasar por el externo. Entonces, el que está en el interno y debe salir, tiene que pasar por el externo. El que está en el externo y quiere salir, sale directo. ¿Sí? Uno está al lado de otro y el interno hay que pasar, o sea, para el interno hay que pasar por el externo. Dice Rav Kahana lo siguiente: si los hombres se encuentran en el externo y las mujeres en el interno, ¿sí? No hay problema de Yehud. No hay problema de Yehud, porque ¿cuál es todo el problema? ¿Qué es lo que sospechamos? De que los hombres vayan al cuarto de las mujeres. ¿Por qué van a ir al cuarto de las mujeres? No hay por qué ir para el cuarto de las mujeres. ¿Por qué? Porque los hombres están afuera. Si quieres, no tienen razón por qué ir para el cuarto de las mujeres. Ellos para salir, ¿qué tienen que hacer? Salir directamente, no tienen por qué pasar por ahí, entonces está permitido. Pero si los hombres están en el interior y las mujeres en el exterior, que hay una razón por la cual los hombres tienen que pasar por el cuarto de las mujeres, ¿sí? Ahí sospechamos de que un hombre pase, se quede aislado y haya un pecado. Entonces ahí sí va a haber problema de Ihud, va a haber problema de aislamiento. Así dice Rav Kahana. Y en la Baraita está escrito completamente lo contrario, ¿sí? Y por lo tanto Abaye concluye y dice, ya que Rav Kahana dijo así y en la Baraita está escrito lo contrario, nosotros tenemos que hacerle ajombra y prohibimos los dos, ya sea que los hombres estén en el interior, ya sea que las mujeres en el externo, o ya sea que los hombres en el externo y las mujeres en el interno, va a estar prohibido en ambos. ¿Por qué? Porque sospechamos a las 2 opiniones. Seguimos. Abaye, Dayer Gulfe, Raba, Dayer Kané, Amar Avin, Sakva de Shatar Rigla. Y explico, normalmente en cualquier lugar que se unen mucha gente, hombres y mujeres, se necesita un cuidado adicional, ¿sí? Cuidado adicional para que no se llegue a pecar. Cuando hay mucha gente, hombres y mujeres, empiezan a hablar y después puede llegar a otra cosa. ¿Sí? Se necesita un cuidado adicional. Viene la Gemara y nos comenta que cuando Abaye veía a un grupo grande de personas que incluía hombres y mujeres que estaban reunidos, si por ejemplo una jupá o un shiur, una derashá, ¿qué hacía él? Hacía una división de jarras, ¿sí? De jarras de barro. De tal manera que cuando un hombre pasaba para el lado de la mujer, tenía que mover una de las jarras. Y cuando se movía, chocaba con las otras, se hacía ruido y la gente estaba pendiente para que no pase a otro nivel. Raba, similarmente también, Raba similarmente dividía entre los hombres y la mujer y las mujeres con unas líneas, unas filas de juncos, que también cuando pasaba un hombre, ¿sí? O una mujer, pues los juncos se movían y pegaba uno con otro y hacía un ruido y así la gente se daba cuenta.
Y Avin dijo sobre esto que el peor momento del año, o sea, el momento que más sospecha hay para temas de Ervá y Arayot y temas promiscuos, es en los momentos de festividad. ¿Por qué? Porque todo el mundo se une en las fiestas y empieza a hablar uno con otro, mujeres con hombres, y puede llegar a otras situaciones. La Gemara a continuación trae unas cuantas historias que nos enseñan la fuerza tan grande que tiene el instinto negativo para meterse con uno, inclusive con tzadikim, con jajamim, con rabbanim, con todo, para pecar en estas cosas. Por eso hay que tener mucha fuerza. Esto nadie está exento de esto. Vamos a ver la Gemara. Dice la Gemara: Hanach shevuyatá de ataile neardea. Askinu lebe Ramam Hasida. Ishkulu dargami kamayu. Badede kalhafaja minayu. Nafal neora beipuma. Shakle Rabamram le darga. De lo abu yachlin beasarale midelia. Dalia le jude. Salik veazil. Kimata le palga darga ifshach. Ramakala nura beamram. Atu rabbanan. Amrule kaseftinan. אמר לו מוטב תיכספו בעמרם בעלמא עדן ולא תיכספו מיניה לעלמא דעתה. השביעי דינפק מיניה נפק מיניה כי עמודה דנורה. אמר לחזי דעת נורה וענה בישרה וענה עדיפה מינך. Escuchen esta historia. Dice la Gemara, una historia con unas mujeres que fueron secuestradas y las trajeron a Neardea, ¿sí? Y estaban en manos, esas secuestradas, mujeres secuestradas en manos de gentiles. Y la comunidad de Neardea se encargó del rescate, las rescató, las sacó de esas manos de los gentiles. Y recibieron esta orden del Jajam de Neardea. ¿Quién era el Jajam de Neardea en esa época? Uno de los Jajamim, Rabamram. Rabamram le dijo a su comunidad: encarguémonos de rescatar, redimir y rescatar y liberar a estas mujeres secuestradas que están en manos de gentiles. Y efectivamente las redimieron, las rescataron, las liberaron. ¿Y a dónde las pusieron a dormir cuando las liberaron? En casa de Rabamram. ¿Sí? En casa de Rabamram, que era un jajam. Cuando subieron al segundo piso para que descansen ahí en casa de Rabamram, ¿qué dijo Rabamram? Saquemos la escalera para que así nadie pueda subir, sí, nadie pueda aislarse con ella. Dice la Gemara cuenta: de repente una de esas mujeres secuestradas, que ya estaban liberadas, ¿sí?, pasó por ahí enfrente, por la puerta donde había que bajar para las escaleras. No había escaleras, pero pasó por ahí. Dice la Gemara, se iluminó la casa de tanta belleza que era la mujer. Era tan bonita, tan guapa, que se iluminó la casa. Y cuando Rabamram ve eso, no pudo aguantarse. Y vino él pero quería subir hacia allá, pero no hay escaleras. Vino él y él mismo movió las escaleras. Y dice la Gemara que normalmente para mover esas escaleras necesitas ¿cuántas personas? 10 personas. Imagínense ustedes el instinto, cómo se metió con él tan fuerte que le dio fuerza. ¿Para qué? Para mover las escaleras, para pecar. Empezó a subir las escaleras, ¿sí?, para tener relaciones con esta mujer. Y cuando llegó a la mitad de las escaleras, se paró y alejó sus piernas una de otra, para que así se le haga difícil seguir subiendo, ¿sí? Como uno sube, una encima de otra, ¿sí? Si estira las piernas, si las separa mucho, no puede subir un escalón, ¿sí? Y en ese momento dijo: no voy a hacerlo, voy a gritar. Y gritó lo siguiente: se está incendiando mi casa. Y gritó fortísimo. Y todos los vecinos escucharon. Y cuando escucharon eso, ¿qué hicieron todos? Vinieron corriendo. Sí, y cuando vinieron los hajamim, vieron que no hay incendio, no hay fuego, no hay nada. Se preguntaron: ¿qué pasó? Y Rabamram le explicó todo. Le dice: mira, yo soy también jajam, pero estaba a punto de ¿qué? Estaba a punto de caer. Como estaba a punto de caer, no quería caer en esto, por eso estaba dispuesto a hacer eso. Y dice: pero un segundo, me avergonzaste. ¿Por qué me avergonzaste? Nos avergonzaste, le dijeron a Rabamram, porque ahorita todo el mundo pensaba que los hajamim no caen en esto. Ahorita todo el mundo va a saber que tú, que eres el jajam más grande, puede caer en esto. Entonces significa que nosotros también podemos caer en estas cosas. Nos avergonzaste. Le dijo Rabamram a los hajamim: más vale que yo los avergüence aquí en mi casa a que no sean avergonzados en el mundo venidero, ¿sí? Y con esto acabó la historia. Y comenta la Gemara, o mejor dicho, la historia sigue y nos comenta lo siguiente. Rabamram no se quedó tranquilo. Después de que conquistó a su instinto negativo, vino Rabamram y le dijo, hizo jurar a su instinto negativo, que ahorita le ganó, que se retire de él en ese momento. Te gané, ahorita retírate. Y lo hizo jurar y efectivamente salió en forma de fuego. Y dijo Rabamram al Yetzer Hara, el instinto negativo, le dijo: mira, quiero que te fijes algo. Tú eres fuego y yo soy nada más carne. Pero aún así, yo te gané, ¿sí? Pero ¿qué vemos de esa historia? Que el Yetzer Hara se puede meter con quien sea,
¿sí? Y uno tiene que ser fuerte, sea jajam, sea lo que sea, el matzadik. Hay que tener cuidado con eso. Próxima historia. Rabbi Meir, have mitlotzetz beobre avera. Yom ahad, it mile satan keiteta. Beach gisa de nahara, lo ave mabra, nakat mitzra, de kaabar kimata palga metzra, shavke. Amar ila de kamahar bekia, izaru Rabbi Meir betorato, shaviti le damach tarte mai. Escuchen esta historia, dice la Gemara que Rabbi Meir siempre se burlaba de las personas que pecaban, ¿sí? Y él siempre decía, el que de verdad quiere conquistar a su instinto negativo, puede hacerlo, es muy fácil, solo que tiene que querer. Siempre se burlaba de las personas que pecaban, cómo no pueden aguantar sus instintos, sus deseos. Hasta que un día, Rabbi Meir estaba en la orilla de un río, y de repente, de la otra orilla, se le apareció el Satán, pero vestido de mujer, como si fuese una mujer. Es una mujer bonita. Del otro lado del río estaba. Y el instinto de Rabbi Meir se le prendió y quería pasar al otro lado del río. Pero normalmente había un barquito que los pasaba de un lado al otro lado. Pero no estaba el barco. ¿Qué hizo él? Agarró un hilo que estaba colgado de un lado al otro y los pies en otro hilo, como unas tablas muy pequeñas, y se fue yendo así, trepando así de un lado al otro lado. Imagínense ustedes. ¿Sí? Y así empezó a pasar para el otro lado. Cuando llegó a la mitad de ese hilo, a la mitad del río, ¿sí? El Satán se fue y por ende se le anuló el deseo a Rabbi Meir, porque ya se fue el Satán que estaba vestido de mujer. Y dijo el Satán a Rabbi Meir, para que no te metas con la gente más. Si no hubiese sido por el decreto que me dijeron de los cielos, que no me meta contigo y con tu Torah, pues hubiese vuelto tu vida miserable, tu vida hubiese valido 2 monedas nada más, o sea, nada. Tú, Rabbi Meir, Jajam, todo, hubiese demostrado que tú también caes. Y tu vida, tú hubieses valido ¿cuánto? 2 maut. Así que no te burles de la gente. Sí, es muy difícil conquistar esto. ¿Sí? Otra historia similar. Rabbi Akiva mitlotetz beobre avera yom ahad idmele satan kiteta beresh dikla. Naktele dikla vekasalik veazil. Kimata le palge de dikla shav que amar ilav memachriz berekia izaru Rabbi Akiva betorato shavite le damach tartemai. Una historia similar pasó con Rabbi Akiva. Él también siempre se burlaba de las personas que pecaban y no se podían aguantar y controlar sus deseos. Hasta que un día vino el Satán y se le pareció el Satán como una mujer y estuvo encima del árbol de palma, ¿sí? Vino Rabbi Akiva y vio eso y dijo, no puedo aguantarme. Empezó a treparse por el árbol de palma. Y cuando estaba en la mitad, el Satán se fue. Y le dijo, mira, si no hubiese sido por el decreto del cielo que me dijeron que me vaya para no meterme contigo, Rabbi Akiva, y con tu Torah, tu vida hubiese valido ¿cuánto? 2 maot, nada. O sea que todos podemos caer y por eso todos tenemos que estar pendientes de trabajar en eso para conquistar. Sigue diciendo la Gemara. Pelimó, Haber Aguile Memar Kol Yoma Gera Be'aine de Satán. Yom Ahad Male Yoma de Kipure Ave. Itmele Ke'ania. Atakara Baba. Apikule Rifta. Amarle. Yoma Kiaid Nakule Alma Gavai. Vana Abarai. Aile Bekaribule Rifta. Amarle. Yoma Kiaid Nakule Alma Ataka. Vana Le Judai. Atiu Utvo Ataja. Aveati Mile Nafshe. Shihna Bejibe Ale. Vave Kavid Mile de Maíz. Amarle. Tiv Shapir. Amarle Havuli Kasa. Yavule Kasa. Ihmar. Shada Bekijo. Naharu be shaka umit. Shamud abu kaamre pelimu katal gabra. Arak vetashan nafshe vetakise azil batre nafal kame ki de hazieda me mitzaer gari nafshe amarle maita ma amartahi veila eji eima amarle leima marra hamanan y garbe besatan. Escuchen esta historia. Había una persona que se llamaba, un jajam que se llamaba Pelimó, ¿sí? Había un jajam que se llamaba Pelimó. Y él siempre decía todos los días una maldición. ¿Pero a quién le hacía la maldición? Al Satán. Al Yetzer Hara le decía que le venga la flecha en el ojo del Satán. Así decía, así lo maldecía. ¿Sí? Hasta que un día, en la víspera de Kippur, le vino el Satán, pero disfrazado de una persona pobre. Le toca la puerta y en la víspera de Kippur, ¿qué hay que hacer? Que hay que comer para el ayuno, es una mitzvah de la Torah inclusive, ¿sí? Vino el Satán disfrazado de pobre y le toca la puerta y le dice, por favor, necesito que me des una tenuma, algo, dame una donación. Le dice, mira, si quieres te doy pan para que comas, le da pan. Le dice el Satán a Pelimó, un segundo, un día como este, si la víspera de Kippur, que todo el mundo está sentado adentro de la casa, ¿me vas a dar la donación y dejarme afuera? ¿Me vas a dar el pan y dejarme afuera? Deberías de meterme contigo. ¿Acaso no soy apto para que me invites a tu casa?
Le dijo Pelimó, ¿sabes qué? Tienes razón. Ven a mi casa, tfaddal. Le dio el pan, pero no lo sentó en la mesa junto con todo el mundo, sino ¿en dónde? En una esquina. Y el Satán que estaba vestido de pobre le dijo, un día como estos, la víspera de Kippur, todo el mundo está sentado dentro de la casa, pero alrededor de una mesa juntos. Y a mí me vas a aislar dentro de la casa, ponme junto con ustedes. ¿Sabes qué? Tienes razón, te voy a poner a comer en mi casa, dentro de mi casa y alrededor de mi mesa. Muy bien. Sigue diciendo la Gemara. Estaba sentado, escuchen esto, estaba sentado el Satán, ¿sí? Que estaba vestido ¿de qué? De pobre, ¿sí? Y causó de que su cuerpo se llene de forúnculos y llagas que tenían pus y eran repugnantes, ¿sí? Y él estaba sentado ahí al lado de todo el mundo. Y también hacía cosas un poco repugnantes, estaba haciendo una acción, no estaba portándose con modales, ¿sí? Estaba haciendo algo con él, cosas no bonitas estaba haciendo. Y dio un poquito de repugnancia al público. Le dijo Pelemó, mira, siéntate tranquilo, porque nos estás dando un poquito estamos comiendo, nos estás dando un poco de repugnancia, por favor. Le dice el Satán, ok, listo. Le dice a Pelemó, pero dame un vaso de vino para tomar, por favor. ¿Sí? Y Pelemó le da un vaso de vino. Y él viene, y cuando va a tomar, tose. Y cuando tose, escupe su flema dentro del vaso de vino. Y en ese momento ya la gente se explotó. Dijo, ¿qué te pasa? ¿Cómo haces eso? ¿Cómo no hace? Y después que recibió esos gritos de Satán, se hizo como si fuera que está muerto. ¿Sí? De repente la gente escuchó que afuera están diciendo, Pelimó, esta persona, mató ¿a quién? A esta persona. Pelemó mató a Satán, que no sabía que era Satán. Mató a esta persona que estaba, pobre. ¿Sí? Y Pelemó tenía miedo que vengan los policías del rey ahorita a matarlo, porque él no puede matar a alguien así. ¿Qué hizo Pelemó? Se escapó corriendo y se escondió en un baño fuera de la ciudad. ¿Sí? En un baño fuera de la ciudad. El Satán, cuando se fue, que Pelemó cuando vio que cuando la persona pobre que estaba, el Satán que estaba vestido de pobre, sí vio que Pelemó se escapó y se escondió fuera de la ciudad en un baño, fue detrás de él, ¿sí? Y llegó al baño. Y cuando llegó al baño, otra vez se hizo como si fuese el muerto. Entonces ahí a Pelemó le dio mucho dolor. ¿Por qué? Porque él pensó que lo había matado antes por el grito que le dio y todo, ¿sí? Por el estrés que pasó, por la vergüenza que pasó, que todo el mundo le cayó encima. Y ahorita vio que está vivo, y ahorita otra vez delante de él se murió. Entonces le pegó muy fuerte, ¿sí? No otra vez, sino que ahorita de verdad se murió, ¿sí? Cuando vio el Satán que Pelemó estaba sufriendo mucho, le dijo, te voy a decir, en verdad yo no soy un pobre, yo soy el Satán, yo no soy un pobre. Tú piensas que yo soy un pobre y no sé qué, y me avergonzaste, yo soy el Satán, no me avergonzaste. Pero quiero saber algo. ¿Por qué tú siempre me maldices todos los días que una flecha me entre en mis ojos? ¿Por qué? Le dice, ¿qué quieres que yo haga? Tú eres la persona que estás haciendo pecar a todo el mundo y a mí también me quieres hacer pecar, pues yo quiero maldecirte para que te extermines. Le dice, está bien, entonces no me maldigas. Simplemente di que Hashem reprenda al Satán, pero no que Hashem maldiga al Satán. ¿Por qué maldecir? No maldigas. Pide que Hashem reprenda, que reproche, pero no que maldigas, no me maldigas. Así comenta la Gemara. Otra historia que la Gemara trae, Rabbi Hayya bar Ashe ave ragil kolidan de ave nafale ape. Ave amar הרחמן אצלנו מיצר היום אחד שמעתינו דביתו אמרה מיך דהה כמה שנה דפריש למינאי מה הייתה מה כמרחי יום אחד אבא קגריס בגינתה כשתה נפשה חלפה ותניה קמה אמר לה מנת אמרה אנא חרותה דהדרה מיומה תבעה אמר לה הייתי נהלך לך רומנה דרש סוציתה שבר אז עלתי נהלה כי אתה לבטה אבי קשגרה דביתו תנורה סליק וקייתי בגבה אמרה לה, מהי היי? אמר לה, הכי ואחיה במעשה. אמרה לה, אנא הווי, לא אשגח בה. עד דיאבה לסימנה. אמר לה, אנא מיה לאיסורי כווני, כל ימיו של אותו צדיק היה מתענה עד שמת באותה מיתה. Y antes de seguir explico esta parte. Escuchen esta historia. Escuchen bien esta historia. Rabbi Hayya bar Ashe, siempre que hacía las suplicaciones, ¿sí? Todos los días hacemos tajanún. Después de hacer tajanún, aplicaciones, decía Arahamán,
Yatzilenu mi Yetzer Hara, que Dios nos salve de las manos del Yetzer Hara. Un día, su esposa lo escucha haciendo ese rezo, ¿sí? Y ella se dice a ella misma, no entiendo, muchos años, él no está ni conmigo, no tiene relaciones conmigo. ¿Sí? ¿Por qué? Porque ya está anciano, ya está viejo. Y lo entiendo. Así la mujer se dice a ella misma, la esposa. Si es así, porque ya está viejo, no puede tener relaciones conmigo, pues ¿por qué pide que Hashem lo salve y Yetzer Hara? Nunca va a pecar con otra mujer tampoco. ¿Por qué? Porque ya está anciano. ¿Sí? ¿Por qué está diciendo ese rezo? ¿Sabes qué? Dijo la esposa, voy a verificarlo, voy a probarlo. Barminan, lo puso en prueba. ¿Sí? Un día estaba Rabbi Yahya estudiando y se tenía que concentrar y fue al campo, o sea, a su, ¿cómo se dice? Su guiná, su patio, ¿sí? Su patio ahí a concentrarse, que está tranquilo, aire puro. La mujer se viste muy guapa, la esposa, y se pinta como si fuese que es otra señora, ¿sí? Y pasó enfrente de él. Y nuevamente pasa enfrente de él. Hasta que de repente Rabbi Yahya Barashé le dice, ¿quién eres tú? No la reconoció. Le dice, ¿quién eres tú? Le respondió la esposa, yo soy Harutá. Harutá era una mujer, una zona, una prostituta, ¿sí? Que había en esa ciudad muy conocida, ¿sí? Que hoy viene para acá, así le dijo esta señora, en verdad la esposa, ¿sí? Pero ¿quién eres tú? Yo soy Harutá. Bueno, el vigía no se aguantó. ¿Y qué le dijo? ¿Que qué? Le dijo, vamos a tener relaciones, ¿sí? Vino ella y le dijo a él, listo, perfecto, pero si quieres tráeme una granada que se encuentra en esa rama, arriba, en la granada, encima del árbol, en un lugar lejos. Se encargó Rabbi Yahya de brincar y traerle la granada, para que vean lo que es el Yetzer Hara, ¿sí? Bueno, después que se lo dio, fue Rabbi Yahya Barashé a la casa, ¿sí? Para de repente cohabitar, no sé, o no lo hizo al fin, no tuvo relaciones con ella, fue a la casa y se dio cuenta que su esposa tenía prendido el horno. Vino Rabbi Yahya y dijo, ¿sabes qué? Me voy a meter al horno, ¿sí? Quiero matarme, ¿sí? ¿Sí? ¿Por qué me quiero matar? Porque tuve relaciones, porque el Yetzer Hara me está ganando. Y ahí en ese momento le dije a la esposa, no, espérate, no hagas eso, era yo, no hiciste ningún pecado, no te preocupes, era yo, ¿sí? Rabbi Yahya Barashé no le creyó, pensaba que estaba diciendo eso para que no se mate, pero él estaba muy molesto, ¿sí? Hasta que ella le dio las señales y le dijo cómo estaba pintada, cómo estaba arreglada, etcétera, etcétera, etcétera. Y aún así, miren el tzatikut de Rabbi Yahya Barashé, que no se pudo aguantar, lo dijo así, mi intención fue, aunque no pequé al final porque fuiste tú, pero mi intención fue, yo pensé que era un pecado. Y por lo tanto necesito capará, necesito un perdón por el pecado que hice. Y de ahí en adelante, todos los días de ese Jajam Rabbi Yahya Barashé, ayunó para perdonar su pecado. Hasta que murió en el mismo estilo de muerte que quería hacerse. O sea, murió quemado. ¿Sí? Cuenta la Gemara, donde vemos, ¿sí? O sea, murió también en el horno, como digamos, ¿sí? O sea, que al final murió en el horno, con fuego, con lo que sea. Y donde vemos de que una persona que tuvo intención de pecar, aunque al final no pecó, ¿sí? Se necesita algo de perdón, algo de capará. ¿Dónde aprendemos eso? Aunque al final de verdad no pecó, dice la Gemara de Tania. Escuchen esto: Isha haferam, Bashem islachla, Bamea katu medaber, Beisha shenadra benazir, Beshama baala veferla, Veilo yada sheferla baala, Veita shotayain, umitamala metim. ¿Sí? Dice la Baraitá, y paramos aquí, o sea, la Baraitá sigue, pero explicamos esta primera parte. Está escrito respecto, hay un versículo, sabemos de que el esposo puede revocar las promesas de la mujer. Está escrito que el esposo revocará las promesas de la mujer y Hashem le perdonará a ella. ¿Qué va a perdonarle? Si fue revocada la promesa, pues está anulado. ¿Qué va a revocarle? ¿En qué caso está hablando? Está hablando de lo siguiente: una mujer que hizo una promesa que ella va a ser, ¿qué? Nazarea, va a ser nazir. Y una de las provisiones de nazir es que, ¿qué? Que no puede impurificarse a los muertos y no puede beber vino. Y ella hizo esta promesa y de inmediato su esposo le revocó la promesa. Pero ella no sabía que fue revocada la promesa. Y ella procedió y tomó vino y se impurificó muerto. Con intención de un pecado, ¿sí? Y al final el esposo dice, no, te la revoqué. No dice el versículo, aunque le dijo eso, revocado, todo bien, pero Hashem islach
La necesita capará. Y la baraita esta misma trae una historia. Rabbi Akiva, que ave mati lai pesuka ave baji. Amaruma, mishenit kaven lejol besar hazir veala biado besar tale. Ambra Torah tzricha kapara usliha. Mishenit kaven lejol besar hazir veala biado besar hazir alajat kama vejama. Bien, Rabbi Akiva, la baraita nos cuenta que cuando Rabbi Akiva llegaba a este versículo que mencionamos antes, se ponía a llorar. ¿Por qué? Porque decía así, imagínate, una persona que tenía intención de comer, similar a lo que mencionamos antes, o sea, del versículo es lo mismo, tenía intención de comer hazir, cerdo, y al final comió carne kasher, y aún así nos dice el versículo que ¿qué? Que necesita capará, como esta mujer que tuvo intención de pecar con vino y esto porque era nazarea, pero en verdad no. Y aún así tiene capará. Imagínate tú la persona que quiere comer, tiene intención de comer cerdo y de verdad come cerdo. ¿Cuán tan duro es esto? ¿Cuánto tiene que pedir por capará, pedir perdón? Similarmente, Kayotzeba Dabarata Omer, Velo Yada, Beashem Benasav o no. כשהרבי עקיבא מגיע לפסוק זה היה בוכה. ומה מי שהתכוון לאכול שומן ועלה בידו חלב. אמרה תורה ולא ידע והשם ונשא עוונו. מי שהתכוון לאכול חלב ועלה בידו חלב על אחת כמה וכמה. Similarmente, dice la Gemara, hay otro versículo que nos dice este versículo nos enseña que una persona que hizo una acción y después se dio cuenta que esa acción que hizo no es un pecado seguro, sino es duda si es pecado o no, ¿sí? Tiene aún así como un pecado y tiene que pedir capará, tiene que pasar por un proceso de capará, a pesar de que al final se dio cuenta que es duda si pecó, aún así tiene que pasar por un proceso de capará. Dijo Rabbi Akiva, dice la baraita, cuando Rabbi Akiva llegaba a este versículo, se ponía a llorar. ¿Por qué? Porque si una persona tuvo intención de ¿qué? De comer grasa está permitida, grasa de un animal kasher, permitida, ¿sí? Y sin querer agarró algo que tiene duda, que es helev, que es cebo, lo cual está prohibido, y es duda. Sin querer agarró algo que es duda. Aún así nos dice la Torah, lo hizo, su intención era ¿qué? Esto más que el caso anterior, inclusive su intención era comer algo permitido y agarró algo y le dijeron, mira, lo que hiciste es duda que es prohibido, ¿sí? Y aún así nos dice el versículo, no, y tiene que traer un korban Hashem talui. Kol shiken, cuanto y más una persona que tiene intención de comer cebo y agarra algo que seguro es cebo, que va a tener que tener una capará mucho mayor. Sigue diciendo la Gemara, si Ben Yehuda Omer velo yadav Hashem benasav no al davar ze idvu kol hadovim. Dice Ben Yehuda, trae este mismo versículo y lo explica de una manera diferente. Dice velo yadav Hashem benasav no, ¿a qué se refiere? Que inclusive una persona que peca sin querer es llamado un joté, un pecador, y tiene un pecado y tiene que pedir perdón y necesita capará por eso, ¿sí? Y idvu kol hadovim, ¿qué significa idvu kol hadovim? Todas las personas sensibles se lamentarán, ¿sí? El que es sensible y entiende un poquito se lamentará y se va a lamentar mucho y va a tener, por el sufrimiento, por el pecado que cometió, ¿sí? Imagínense ustedes, aunque fue sin querer, imagínense ustedes cuánto se lamentará una persona que pecó a propósitamente, ¿sí? Sigue diciendo la Gemara, mitiajeda dami mimo. Mencionamos en la clase anterior en la Mishnah lo siguiente: una persona puede aislarse, como dijimos, una persona con una mujer, un hombre con una mujer se puede aislar o no se puede aislar, un hombre con una mujer no se puede aislar, ¿sí? Sin embargo, nos dijo la Mishnah en la clase anterior que un hombre con su mamá sí se puede aislar. Igualmente, un hombre con su hija sí se pueden aislar, porque ahí no sospechamos que hay etcétera de cohabitar y tener relaciones. Nos dice la Gemara lo siguiente: Amar Rabbi Yehuda Amar Rabbi Asi, mitiajeda dami majotó, vedari mimo, ve invitó. Que Amra Kame de Shmuel Amar, azul y tejedim kol arayot shebatorá, va afilu in behema. La Gemara nos trae lo siguiente: Rabbi Yehuda en nombre de Rabbi Asi decía, sí, dice mejor dicho, que una persona se puede aislar con su hermana, ¿sí? No de una manera fija, puede vivir con su hermana junta de vez en cuando, pero no de una manera permanente, ¿sí? Y eso es con la hermana. Y un hombre con la mamá o un hombre con su hija pueden aislarse inclusive permanente. Así decía Rabbi Yehuda en nombre de Rabbi Asi. Y cuando fue dicho esto en frente de Shmuel dijo, no señor, de ninguna manera. No puede una persona aislarse con ninguna de las arayot, ninguna de las mujeres que están escritas en la Torah. Inclusive no puede aislarse ¿con quién? Con un animal. Porque si te aíslas con un animal también uno puede caer en eso. Barminan, lo aleno. Aparentemente, aquí en esta opinión,
Mashma, ¿sí? ¿Sí? Que inclusive con la mamá, un hombre con su mamá, un hombre con su hija, tampoco puede aislarse, según Shemuel. Y obviamente es de Rabbanán esto, ¿sí? Es de Rabbanán, pero Shemuel prohíbe, discute y prohíbe. Y la demás pregunta de nuestra Mishnah, Tran, mitiajeda de mí mismo me invitó, Beasheni Maem Bekerub Basarut Yuta de Shemuel. No me cuadra, porque en nuestra Mishnah está escrito en nuestra Mishnah está escrito de que una persona, un hombre, se puede aislar con su mamá, o un hombre puede aislarse con la hija, e inclusive puede dormir en la misma cama, inclusive sin ropa, tocando la piel. Así como tú me dices de que todas las mujeres están prohibidas, inclusive con un animal, y en todas las mujeres que está incluido, un hombre con la mamá y un hombre con la hija. No me cuadra, en la Mishnah está escrito que está permitido. Pregunta en contra a Shmuel, responde la Emara Amarlach, Shemuel, Velitameja de Tania, Jotoba Jamotó, Ushal Kolayot Sheba Torah, El Mitiahed Imaem, Ela Beedim, Beedim In, Shelo Beedim Lo, Ela Tanaihi, de Tania, Amar Rabbi Meir, Izaru, Bi y Pene Biti. Amar Rabbi Tarfon, Izaru, Bi, mi Pene Jalati. Dice, le responde Shmuel, un segundo, pero hay otra baraita. Tú me preguntaste una Mishnah en contra mí, pero hay otra baraita. ¿Qué dice la baraita? La baraita dice lo siguiente. ¿Qué pasa? La baraita dice así. Un hombre con su hermana o con su suegra o con el resto de las mujeres prohibidas para él no puede aislarse sino únicamente en presencia de 2 testigos. Mashma que nada más en presencia de 2 testigos. Pero si no hay 2 testigos, prohibido. Esto contradice la Mishnah. Sabemos de que la baraita contradice la Mishnah, no pasa nada que contradice, más que es un mahloket. ¿Sí? Unos prohíben, otros permiten. Entonces yo, Shemuel, opino como la baraita, y tú, Rabbi Yehuda ben Rabba, sí, opinas como la Mishnah. Y la Gemara trae una baraita, otra baraita adicional, que comenta que Rabbi Meir le decía a su gente que se cuiden de estar presentes, que hagan presencia cuando estoy solo, ¿con quién? Con mi hija. Vemos que Rabbi Meir sí se cuidaba, como esta última baraita que mencionamos, de que un hombre no esté con la hija, como menciona Shemuel. Y la Gemara trae que Rabbi Tarfón le decía a su gente que no lo dejen a él aislarse con su nuera, ¿sí? Para que no caiga en esos pecados. La Gemara comenta, Ligle Galav, Oto Talmid, Amar Rabbi Abau, Mishur Rabbi Haina ben Gamliel, Lo Yomim Atim, H Nichshal Oto Talmid Bahamoto. Comenta la Gemara que uno de los alumnos se burló de Rabbi Tarfón, ¿sí? Que fue tan estricto. ¿Y qué dijo? ¿Qué dijo Rabbi Tarfón? ¿Qué hacía Rabbi Tarfón? Le decía a su gente, no me dejen solo a mí con mi nuera, sino hagan presencia siempre, no me dejen solo con ella. Un alumno de él, se burló de él. Vino Rabbi Abba, nombre Rabbi Haina ben Gamliel, y dijo que no pasó mucho tiempo, ¿sí? De que se burló, y después de unos días, él mismo pecó con su suegra. Este mismo alumno pecó con la suegra. Sí, se había dicho, ¿por qué eres tan estricto? ¿Por qué? Y él mismo al final cayó con la suegra. Seguimos. Afilu in beema, Abaye mejalele mikulad abra, Rafsheshat me'avar lae mitzra. Mencionamos en lo que dijo Shmuel, que un hombre no se puede aislar con ninguna mujer, inclusive con ninguna de las arayot, mamá, hija, etcétera, como explicamos. Y también aumenta que tampoco se puede aislar con ¿qué? Con un animal. Inclusive con un animal, sospecha Shmuel, dice que no se aísle. La Gemara comenta que Abayé, cuando se iba a pasear solo en el campo para estudiar y etcétera, ¿sí? Se encargaba de sacar a todos los animales del campo, ¿sí? De abstenerse de estar con los animales. ¿Por qué? Para no aislarse con ellos, para cuidar de esto que dice Shmuel. Y Rav Sheshat también se encargaba de pasar a todos los animales al otro lado del río, del puente, ¿sí? Para no estar junto con ellos. O sea que esos jajamín también sospecharon de ellos mismos, se cuidaban, no se sospechaban de no aislarse con un animal, barminan. Y la Gemara trae una historia. Rabajana mineardea, ikla rabkana le fum nahara, hazé de ativ kakar es el kaime behema kame, amarle lo saber lemar afilu in behema, amarle la badabatay. La Gemara comenta que Rabajanán de Neardea fue a la casa de Rabkana en la ciudad de Fum Nahara y se encontró que Rabkana estaba estudiando, ¿sí? Estaba estudiando y enfrente había un animal y estaba solo con el animal, estaba aislado con el animal solo. Le dijo Rabkana, ¿tú no estás de acuerdo con lo que dijo Shmuel, que está prohibido aislarse con una mujer e inclusive con un animal? ¿Por qué tú te aíslas con un animal? Respondió, sí, estoy de acuerdo, nada más que no me di cuenta que tenía un animal, ¿sí? No me di cuenta, pero definitivamente ahorita que me doy cuenta está prohibido. Sigue siendo la Gemara, amarra mi tejeda dam imshte yevamot, ve imshte tzarot, escuchen esto, imisha bahamotá, imisha ubat baalá, imisha betinoket sheodat tam bia, ve en moseret atzma lebia. Dice Rava, unas alajot muy interesantes y parte de ellas son muy lemaasé, muy actuales, que es la siguiente. Un hombre puede aislarse, aunque ¿qué dijimos? ¿Un hombre con una mujer puede o no puede? Un hombre con una mujer no puede, ¿verdad? Muy bien. Sin embargo,
Sí, un hombre con una mujer puede aislarse o no puede aislarse, no puede aislarse. Un hombre con dos mujeres, tampoco. Nos dice Raba, si un hombre se va a aislar con dos yevamot, o sea, con dos cuñadas, ¿sí? Vamos a decir que este hombre tiene dos hermanos y esos dos hermanos están casados con una mujer. Entonces, estas dos mujeres se aíslan con este, no hay problema. ¿Por qué? Porque ellas pueden ser futuras yevamot, por eso se le llama yevamot, pero entre ellas, normalmente las cuñadas no se llevan. Entonces, si él va a pecar con una, la otra va a acusar y va a ser un bollo. Igualmente, cuando hay un hombre que tiene dos coesposas, ¿sí? Se puede venir un segundo hombre y aislarse con las dos coesposas. ¿Por qué? Con las dos esposas del mismo hombre, porque normalmente entre las dos hay mucho pique y si él va a tener relaciones con una, la otra le va a decir al esposo real de lo que pasó. Igualmente un hombre se puede aislar con una mujer y su suegra, porque entre la mujer, la nuera y la suegra no se llevan tanto, entonces si una de ellas va a hacer algo mal, la otra mujer va a acusar. Igualmente un hombre se puede aislar con una mujer y con la hija de su esposo, ¿sí? O sea, una mujer que está casada con un hombre y este hombre tiene una hija de otro matrimonio. Entonces puede venir un segundo hombre y aislarse con esta mujer, con la mamá y la hijastra. ¿Por qué? Porque no hay buena relación y si hace algo indebido con uno de ellos, ¿qué pasa? La otra le va a acusar. Sigue diciendo Raba, un hombre se puede aislar con una mujer y una niña pequeña, no tan pequeña ni tan grande. Una pequeña que ya conoce el tema de la vía de relaciones íntimas y demás, ya tiene un poquito de noción sobre eso, pero no se deja convencer. ¿Por qué? Porque todavía todavía no tiene, o sea, conoce el tema de relaciones íntimas, pero todavía no tiene yetzer arayot, no tiene instinto no tiene deseos de tener relaciones, porque todavía está chiquita, pero ya entiende el concepto. Entonces, si hay una mujer con una niña de estas, ¿sí? El hombre se puede aislar con las dos. ¿Por qué? Porque si algo pasa con la señora grande, con la chiquita no va a pasar nada porque no va a aceptar tener relaciones porque no tiene ningún deseo. Y la grande, si pasa algo, la chiquita lo va a ver y va a acusar a la grande. Entonces, todos estos casos nos dice Raba que a pesar que un hombre no se puede aislar con dos mujeres, en todos estos casos se puede. ¿Por qué? Porque hay una razón especial. ¿Cuál es la razón especial? Que si es que el hombre tiene relaciones con una de ellas, la otra va a acusar y va a divulgar lo que pasó. Seguimos. Igdilu zeyashen bichsuto bejule. Como mencionamos antes, mencionamos en la Mishnah que un hombre puede aislarse con su mamá y un hombre puede aislarse con su hija. Pero en la Mishnah también agregamos, ¿sí?, de que no nada más puede aislarse un hombre con su mamá y aislarse con su hija, sino también pueden dormir en la misma cama e inclusive sin ropa, o sea que se toquen la piel también está permitido. La Mishnah agrega que esto es únicamente cuando el hombre está con la mamá y el hombre es pequeño, o el hombre está con la hija y la hija es pequeña, pero si ya crecieron, ¿sí?, ahí pueden aislarse, pueden dormir en la misma cama, pero no pueden dormir sin ropa, no pueden tocar piel con piel, sino deben estar con ropa que interfiere entre los dos. Y la Gemara pregunta, Vejama, ¿cuál es esa edad que tú me dices que si ya crecieron de ahí en adelante no pueden estar más sin ropa, sino tienen que estar con ropa? Dice la Gemara, Amar Rabada Barrabazá, Amar Rabasi, Tinoket bat 9 shani v'yom echad, Tinok ben 12 shana v'yom echad. Dica de hambre, Tinoket bat 12 shana v'yom echad, Tinok ben 13 shana v'yom echad. Dice Rabada Barrabazá en nombre de Rabasí, te voy a decir, respecto a la hija, respecto a una niña, una mujer, la edad máxima es 9 años y un día. De ahí en adelante ya se llama que creció y no va a poder dormir con su papá sin ropa, sino tiene que estar ya con ropa. Y respecto a un niño, a un varón, a un hombre, ¿sí?, la edad máxima que de ahí en adelante ya se llama que creció es 12 años y un día. ¿Sí? Y de ahí en adelante no puede dormir el niño con su mamá sin ropa. Así dice Rabada Barrabazá en nombre de Rabasí en la primera versión. Entonces repitamos esta primera versión. Niña hasta los 9 años y un día. De ahí en adelante ya creció y ya está prohibido. Niño hasta los 12 años y un día. De ahí en adelante ya creció y está prohibido que duerma sin ropa, junto con su mamá. Esa es la primera versión. Segunda versión, no. Niña, 12 años y un día. Y niño, 13 años y un día. ¿Ok? O sea que esta segunda versión es más permisiva. Sí, muy bien. Aumenta la Gemara y nos dice, Veze, que de Sheyu Shadaim Nahonu Sarech Tzimeach. Ambas versiones, ambas opiniones, ambas versiones, ¿sí?,
están de acuerdo que es hasta que llegue a la etapa referida en el versículo Shadaim Nahon Usorech Tzimeach, lo cual significa senos desarrollados y pelo, cabello crecido. O sea que ambos aparentemente están de acuerdo que la etapa es, ¿qué etapa? Cuando están en la mujer, hablemos de la mujer, cuando tiene senos desarrollados y pelos en el cuerpo, ¿sí? De ahí en adelante ya se llama que creció, dice la Gemara, y bueno, así dice la Gemara. Y aclaro, los Mefarshim preguntan, eso es importante aclarar. Los Mefarshim analizan y aclaran ese tema. Si tú me dices que ambas versiones están de acuerdo de que cuando llegan a esa etapa de senos desarrollados y pelos en el cuerpo, en los lugares íntimos, etc., pues, ¿cuál es la discusión entre ellos? Otra vez, respecto a mujer, la discusión entre la primera versión y segunda versión es que la primera versión es 9 años y un día. Y la segunda versión, 12 años y un día, en mujer, en niña. Pero tú me dices que ambos están de acuerdo de que tiene que llegar a esa etapa. Pues si es esa etapa, pues no hay discusión. Pues cuando llegue a esa etapa, es cuando ya creció. Entonces, ¿por qué tú me dices 9 años y el otro 12 años? ¿En qué discuten? Tú me dices que hay que llegar a esa etapa. No estoy entendiendo qué me estás diciendo. Así pregunto a Mefarshim. ¿Explicas Mefarshim? No. ¿Qué pasa si le salieron pelos cuando tenía 10 años? ¿Sí? Entonces, según la primera versión, esos pelos son pelos de demostración de madurez. Porque ya, según la primera opinión, es 9 años y un día. Entonces, cuando le creció con 10 años, pues cuadra que es madurez. ¿Sí? Pero según la segunda opinión, que es 12 años y un día, si le salieron pelos a los 10 años, va a decir, no, esos pelos no son pelos, son que shumabe alma, son verrugas, son pelos de verruga. No es una señal de madurez real, ¿sí? Entonces, básicamente, sí hay una discusión entre las dos versiones, que es 9 años y un día y 12 años y un día, y solo que también tiene que haber una etapa, cuando llega a 9 años y un día, también tiene que haber pelos y la mujer tiene que tener los cabellos, pelos en lugares íntimos y todo donde tiene que tener, y senos desarrollados. Y a los 2 años y un día también tiene que tener pelos y senos desarrollados. O sea que sí son diferentes momentos, porque no es suficiente que llegue a que tenga vellos o pelos en lugares íntimos y senos desarrollados independientemente de la edad. No, es con la edad, porque si no cuadra con la edad, pues decimos que los pelos que tienen no son pelos de madurez, sino pelos de que salen una verruga, que le salen a un niño pequeño también, no tiene que ver con madurez. Seguimos. Amar Rafram bar papá, amar Rabhazdalo shanu ela sheena boshala amod lefanav. Arom, aval boshala amod lefanav arom, asur. Maitama Yetzer al-Besha. Escuchen esto interesante. Dice Rafram bar papá en nombre de Rabhazdá, todo lo que dijeron nuestros jajamim, que una hija puede dormir con el padre, puede aislarse con el padre y dormir con el padre en la misma cama, inclusive sin ropa, cuando todavía no ha crecido, cuando todavía no llegó a los 9 años y un día o 12 años en la segunda versión, es únicamente cuando ella puede estar desnuda enfrente de su padre y no le da vergüenza. Pero si ella tiene un poco de common sense y le da vergüenza de estar desnuda enfrente de su padre, ¿sí? Significa, inclusive antes de esa edad, ahí ya está prohibido que ahí ya va a estar prohibido que siga con ella. ¿Por qué? Porque el hecho que ella tiene vergüenza, escuchen eso interesante, el hecho que ella tiene vergüenza de estar desnuda, significa que ya entiende un poquito el concepto eso indica que ya tiene un poco de deseo de tener relaciones sexuales y por eso se cuida. Entonces ahí ya va a estar prohibido, inclusive antes que llegó, ya va a estar prohibido que duerma desnuda con ella, antes que llegó a la edad mínima que mencionamos antes, 9 o 12, inclusive antes va a estar prohibido. O sea, interesante, el hecho que la mujer no quiere que la vean desnuda es porque ya tiene un poco de deseo de ese tema y por lo tanto tiene vergüenza y por lo tanto hay que estar pendiente si tiene 8 años y llegó a eso, pues ahí va a estar prohibido desde antes. La Gemara tiene una historia al respecto. Rabaja bar Ava iklale berabhazda hatne shakle lebat berate utvua bejanfe amarle lo sabar la mara de mekacha amarle abartlach aderrab de amar rab yuda amar rab item rabbi lazar azul adam shekadosh bito que sheketana al shetaktiv le tomar biplonen irotza marnami abarla de Shmuel abarla de Shmuel de amar Shmuel en mishtamshim beisha amarle ana que idach de Shmuel svirale de amar Shmuel hakol leshem shamaim. Escuchen esa historia. Dice la Gemara la siguiente historia. Rabaja bar Ava fue a visitar a Rabhazdá. Rabhazdá era su yerno. Entonces Rabaja era el suegro y Rabhazdá era el yerno. ¿Sí? O sea que Rabaja era el padre de la esposa de Rabhazdá, suegro. Vino Rabaja, ¿sí? Y agarró a su nieta, a la hija de Rabhazdá. Un segundito. Sí, agarró a su nieta, la hija de Rabhazdá, otra vez. Rabajá bar Ava fue a visitar a su yerno. ¿Sí? ¿Cómo se llamaba su yerno? Rabhazdá. Rabhazdá tenía una hija, o sea que era la nieta de Rabajá. Rabajá agarra en sus manos, se sienta y carga en sus manos a la nieta.
¿Sí? Viene Rab Hasda y le dice Rabajá Baraba, a su suegro, me dice, mira, ¿acaso tú no sabes que ella está mekudeshet? Es chiquita, pero está mekudeshet, yo ya la consagré para propósitos matrimoniales. Tú no puedes acercarte a una mujer que está casada y cargarla así. Le dice Rabajá al suegro, mira, tú transgrediste entonces lo que dice Rab. Rab Yuda dice el nombre de Rab, y hay unos que dicen que Rabbi Elazar lo dice el nombre de Rab, que un padre está prohibido, aunque la Torah te permite casar a tu hija pequeña, pero Midrabanan dice Rabbi Yuda en nombre de Rab, y Rabbi Elazar, o unos que dicen que lo dice Rabbi Elazar en nombre de Rab, tiene prohibido un padre casar a su hija cuando ella es pequeña, porque no tiene consentimiento y no sabe aceptar si ese es buen hombre para él, hasta que tenga una edad de que ya tenga un poquito más de edad y diga, sí me interesa ese hombre, pero si no está prohibido. Entonces si es chiquita y tú me dices que ya está mekudeshet, pues significa que la hiciste mekudeshet a pesar de que es chiquita. Entonces tú transgrediste la prohibición de Rab. Tú me estás diciendo a mí, le dice su suegro, Rabajá le dice a Rabajá, tú me estás diciendo a mí que transgredí, que estoy tocando una shetish, a una mujer casada, a mi nieta que está casada, pues yo te digo a ti que tú transgrediste la prohibición de Rab, lo que dice Rab. Bien, Rab Hasda le responde también, le dice, tú también te estás viendo lo que dice Shmuel, porque Shmuel dice que no se puede usar, ¿sí? No puedes estar entre mujeres, ya sea grandes, dice Shmuel, ya ben gedolá, ben ketaná, para que no haya irura verá, ¿sí? Entonces tú obvio que no puedes venir y cargar, ¿qué? Cargar a mi hija, no puedes cargar a tu nieta, ¿sí? Y más que está casada. Le dijo él, no, yo no tengo ningún problema con eso. Yo no transgredí nada de Shmuel y esto está permitido 100%. ¿Por qué? Porque cuando la cargué, como dice Shmuel en otro lado, todo se puede cuando lo haces con buenas intenciones. Y todo está prohibido cuando lo haces con malas intenciones. Yo cuando cargué a mi nieta, sí, aunque está casada, puedo tocarla, sí, es mi nieta, no es una mujer extraña, sí, y mi intención, no la agarré y no la cargué y no la abracé con intención de que me gustan mujeres y la quiero a ella como mujer, sino como que, sino por cariño que le tengo a mi nieta. Y para darle, así se Rabajá, cuando mi hija, o sea, tu esposa Rabajá, ve que yo quiero a mi nieta, a ella también le da gusto eso, ¿sí? Una madre de una hija siempre le gusta ver, una madre de unos niños, de niños, niñas, siempre le gusta ver que el padre quiera a los nietos. O sea, por eso lo dice, con buenas intenciones, no con intenciones negativas. Y como dice Shmuel, que todo se está permitido cuando se hace Leshem Shamayim, con intenciones positivas y buenas de Dios, no con intenciones negativas está prohibido. Por lo tanto, aquí en este caso, también si Shmuel dijo que uno no puede estar con mujeres chiquitas o grandes, inclusive chiquitas por ir a ver, pero que puede llegar a haber un pecado o algo por el estilo, eso es que en un caso que una persona tiene o puede tener intenciones diferentes. Pero aquí mi intención es únicamente de cariño a mi nieta. Por lo tanto, no hay ningún problema aunque está casada, no hay ningún problema que la cargue, ni nada por el estilo. Así le respondió el suegro, así le respondió Rabajá a su yerno Rab Hasda. Baruch Adonai Leolam. Amén ve amén.